Me mudé sola a mi primera casa, y una noche, al llegar, encontré a mis padres sentados en la sala. Cuando les pregunté cómo habían entrado, mi madre me mostró una llave de repuesto que nunca le di y me dijo, ahora es propiedad de la familia, así que no le demos tanta importancia. Abrí la puerta con cortesía, sonreí y respondí. Cuando compré la casa, sentí que alguna vez había logrado algo que nadie esperaba. Ni la lotería, ni un premio, ni siquiera una carrera. Era libertad. Libertad. Libertad pura, silenciosa, intocable. Ese primer día, me quedé en la entrada con las manos aún en el pomo, simplemente escuchando. Nada de televisores a todo volumen con concursos. Nada de discusiones que resuenen a través de paredes delgadas. Nada de perros correteando por el suelo dejando un rastro de pelo y hedor. Éramos solo yo. Yo y esta casa que pagué, planifiqué y luché. Tenía 34 años. No me enorgullezco de eso. La mayoría de la gente se muda una década antes. Pero cuando creces en una familia como la mía, no se trata solo de finanzas. Es como intentar nadar atado a un muelle. Puedes patalear y forcejear todo lo que quieras, pero siempre tienen la cuerda. Mis padres no me pegaron ni nada parecido. Simplemente me usaron. Constantemente. Mis 20 años se los tragaron facturas que no eran mías, recados que se convirtieron en expectativas y una especie de culpa que me sirvieron en la cena todas las noches. Cada vez que intentaba retractarme o decir que no, mi madre me recordaba lo que significaba familia. Mi padre lo llamaba a ser mi parte. Mi hermana, Julia, simplemente puso los ojos en blanco y me dejó hecha un desastre. A los 30, estaba pagando la mitad de la hipoteca de una casa que no me pertenecía. Mi nombre ni siquiera figuraba en la escritura. Se me estropeó el calentador de agua. Lo arreglé. El perro, que Julia trajo a casa cuando tenía 16 años, mordió el sofá. Pagué por uno nuevo. Ese perro llevaba años sin bañarse y tenía un problema, no podía contener la vejiga durante más de 2 horas. Pero era parte de la familia. Así se quedó. El día que me aprobaron la hipoteca, no les dije nada. Empaqué sin hacer ruido. Al irme, les dije que la factura de internet tendría que ser transferida a otro nombre. Mi madre parpadeó como si no hubiera oído bien. Mi padre me preguntó a qué me refería. Dije, compré una casa. Me mudo hoy. Y me fui. Esperaba una docena de llamadas perdidas. Recibí 3. 2 de mi madre y una de Julia. No respondía ninguna. La casa no era lujosa, pero era mía. 2 habitaciones, un patio trasero cercado, una piscina que necesitaba reparaciones pero aún tenía agua. Compré un colchón, una mesa, unas sillas y un sofá barato. Sin tele. No quería ruido. Quería silencio, y eso fue exactamente lo que conseguí. Esa primera semana fue como volver a la vida. Trabajé muchas horas, volví a casa, preparé cenas de verdad, encendí velas, e incluso volví a leer libros rojos. Nadaba casi todas las noches, aunque la piscina estaba demasiado fría. A veces simplemente flotaba allí, mirando al cielo, pensando, esto es mío. Todo. Mía. Tuve cuidado. No le di la dirección a nadie. No los invité. Ni siquiera publiqué fotos en línea. Quería mantenerlo sagrado. Intacto. Pero 8 días después, ese hechizo se rompió. Llegué a la entrada alrededor de las 8 de la noche después de un largo turno y vi 2 autos ya allí. Uno era, sin duda, de mi padre. La abolladura en el panel trasero estaba ahí desde 2011. Me quedé sentado en el coche un minuto, esperando estar equivocado. Al abrir la puerta, lo primero que me impactó fue el olor. Esa mezcla de perro mojado, ropa vieja y el perfume de Julia. Entré y allí estaban. Mis padres, Julia y el perro, todos sentados en la sala como si fuera suya. El perro estaba en el sofá, hurgando en los cojines. Mi madre doblaba las toallas que acababa de comprar. Mi papá bebía de una de mis tazas de café. Julia navegaba por su teléfono con los auriculares puestos. Había maletas abiertas, bolsas de la compra e incluso un pollo asado a medio comer en la mesa que había limpiado la noche anterior. Me quedé paralizada. Al principio ni siquiera podía hablar. ¿Cómo entraste aquí? Mi mamá sonrió y sacó una llave de su bolsillo. Una de repuesto que nunca le di. Esto es propiedad de la familia, así que no hagamos un problema. Miré la llave y luego a ellos. Todos parecían tan relajados, como si estuvieran participando en una broma de la que yo no era parte. Como si esto no fuera una locura. Debería haber gritado. Debía haberles dicho que se fueran en ese momento. Pero no lo hice. No sé si fue por la sorpresa, la culpa o por años de entrenamiento para simplemente seguirle la corriente, pero asentí. Dije que podían quedarse. Solo un ratito. Una semana, me dije. Una semana, y luego se iban. Debería haber cambiado las cerraduras esa noche. Esa primera noche con ellos en casa, apenas dormí. No porque fueran ruidosos, aunque lo eran, sino porque no dejaba de mirar al techo, preguntándome cómo demonios había permitido que esto volviera a ocurrir. Me mudé para escapar de ellos.
Ahora estaban en mi sala, comiéndose mi comida, durmiendo en mi habitación de invitados como si fuera un Airbnb que olvidé haber anunciado. A la mañana siguiente, ya estaban en marcha antes de que me levantara. Mi padre estaba en el garaje, reorganizando mis herramientas. Dijo que la distribución era ineficiente. Mi mamá estaba en la cocina, reorganizando los armarios. Afirmaba que, a su manera, el orden fluiría mejor. Julia estaba en mi oficina. Mi oficina en casa. Con su portátil enchufado y una taza de café, no pidió sentarse a su lado. Les recordé, con amabilidad, que esta no era una casa de vacaciones. Dijeron que lo sabían. Solo se quedaron. Hasta que todo se calmara. Cuando pregunté qué les había pasado exactamente, nadie me dio una respuesta directa. Se quedaron en pijama casi todo el día, pidieron comida a domicilio que no pagaron y vieron la televisión tan alta que no se oía nada en mis reuniones de Zoom. El perro ya había orinado 2 veces cuando llegué a casa de hacer recados. Una vez en la alfombra. Una vez en la esquina del pasillo. Mi mamá dijo que simplemente se estaba adaptando al nuevo espacio. Me estaba adaptándome a ser un invitado en mi propia casa. Para el 4.º día, empeoró. Empezaron a hacer lo que llamaban reuniones familiares en mi sala. En mi sofá. Conmigo siendo el interrogado. Una noche, mi papá me preguntó si podía, además de ayudar con la compra, ya que Julia estaba entre trabajos y la situación era difícil. Lo miré parpadeando. Le dije que ni siquiera me necesitaba la mitad del tiempo. Se encogió de hombros. Dijeron que no se trataba de justicia, sino de familia. Hablaron de reorganizar los muebles para aprovechar mejor el espacio. Julia dijo que el patio trasero era lo suficientemente grande como para construirle un pequeño cobertizo. Un negocio de peluquería canina, aunque hacía años que no cuidaba nada más que su propio ego. Mi madre sugirió instalar un timbre con cámara, porque querían sentirse seguros. Ni siquiera pregunté quién iba a pagarlo. El perro había reclamado el pasillo como su baño personal. Cada día que llegaba a casa encontraba olores nuevos, manchas nuevas, y la misma excusa: se está haciendo mayor. Está confundido. Solo necesita más tiempo. Yo fui quien lo limpió. Siempre. Intenté hablar con mi mamá el 7.º día. Le dije que era hora de empezar a empacar. Me miró fijamente como si hubiera dicho algo vergonzoso. Tienes mucho espacio, dijo. No molestamos a nadie. Luego hizo una pausa y añadió algo que me quedó grabado. Sinceramente, creo que olvidas que esta casa surgió de nosotros. Ni siquiera la tendrías si no te hubiéramos apoyado todos estos años. Fue entonces cuando lo supe. No creían que fueran huéspedes. Creían que tenían derecho a reclamar. Que los años que pasé pagando sus cuentas se tradujeron de alguna manera en equidad. Que esta no era mi vía de escape. Era solo un escenario de noticias en la misma actuación. Conmigo desempeñando el mismo papel: ayudante, proveedor, personaje secundario. Pasó una semana. Nada cambió. Se lo volví a decir claramente. Necesito recuperar la casa. Toda. Necesito recuperar mi vida. Mi papá dijo que estaba siendo dramático. Mi mamá dijo que sí. Incomodándome. Julia puso los ojos en blanco y me llamó desagradecida. No peleé. No alcé la voz. Pero esa noche, empecé algo diferente. Algo más lento. Saqué mi cuaderno y empecé a anotar. Fechas, horas, daños, comentarios, todo. Ya no me hacía caso. Si querían jugar a largo plazo, les ganaría. Al final de la segunda semana, el cuaderno era más que simples notas. Se estaba convirtiendo en un expediente. Cada conversación extraña, cada daño a la propiedad, cada manipulación, lo tenía controlado. No porque planeara demandar a nadie. Ese no era mi estilo. Pero sabía que si esto se convertía en una pesadilla legal, o peor aún, mental, necesitaba registros. Algo objetivo. Algo que me recordara que no estaba loco. Porque poco a poco intentaban hacerme sentir como si lo fuera. Ya no solo vivían en la casa. La estaban adaptando. Mi papá trajo herramientas de la vieja casa y empezó a hacerle mejoras. Taladró un gancho en el pasillo para colgar su chaqueta. No preguntó. Acabo de hacerlo. Cuando se lo señalé, dijo que también había pensado en poner unas estanterías, ya que la entrada se veía vacía. Julia estaba llamando a la habitación de invitados. Su habitación. Dejó el maquillaje en el baño, el pelo en el lavabo, usó todas las toallas limpias, y cuando le pedí que pusiera la ropa en el cesto, me dijo: no eres mi casera. Técnicamente, sí lo era. Pero eran las pequeñas cosas las que me quitaban el sueño. Una noche, al llegar a casa, vi que la puerta de mi habitación estaba entreabierta. Siempre la cierro al salir. Dentro, encontré uno de mis cajones entreabierto. Habían movido algunas de mis camisas. Mi desodorante estaba en otro lugar. Nadie admitió nada. Al día siguiente, cambié el pomo de la puerta por uno con cerradura y me quedé con la llave. ¿Se dieron cuenta? Mi mamá dijo que sí. Es triste que un familiar sienta la necesidad de cerrar con llave la puerta de su propia casa. Exactamente, dije. En mi propia casa.
No les gustó esa respuesta. Entonces ocurrió algo inesperado. Llegué a casa del trabajo y la puerta estaba cerrada con cadena. Desde dentro. No solo con llave, sino con pestillo. Tuve que tocar durante varios minutos. No hubo respuesta. Llamé. No hubo respuesta. Envié un mensaje. Finalmente, Julia abrió la puerta con auriculares. Parecía molesta, como si la hubiera interrumpido. Entré y encontré un horario impreso para llevar al refrigerador. Un horario de verdad. Mi mamá lo había hecho en Word, con horarios y secciones codificados por colores. Horario de silencio en casa, de 9 de la noche a 7 de la mañana, prohibido freír después de las 8 de la noche. Piscina cerrada. Llamadas de trabajo de hermanos. Horario de lavandería reservado para Julia, podemos dividirlo en zonas. Espejo de baño. Política de uso compartido. Parecía un manual para un dormitorio compartido. Solo que no estaba compartiendo. Yo era el maldito dueño. No dije nada de inmediato. Me quedé mirando el horario y luego a quienes lo habían creado. No bromeaban. No se disculpaban. De verdad creían que ahora era un entorno compartido. Como si los hubiera invitado. Como si todo esto fuera una convivencia en común y no la casa que había comprado con tanto esfuerzo. Esa noche, me senté en mi habitación cerrada con llave con el cuaderno y empecé una nueva sección titulada Límites violados. Todavía estaba pensando en mi siguiente paso cuando llegó el momento más extraño de la semana. Recibí una alerta de fraude de mi banco. Intento de compra de 312 pesos. Tienda de mascotas. Rechazado. Incluía comida para perros, golosinas y algo llamado chaleco certificado por la ESA. Conduje directo a casa. Sin mensajes ni llamadas. Solo conduje. Cuando entré, Julia estaba sentada en el sofá con el perro, sonriendo como si acabara de resolver el problema del hambre en el mundo. El perro llevaba un chaleco azul que decía, animal de apoyo emocional. En grandes letras blancas. Le pregunté qué era eso. Dijo que significaba que no podía echarlo sin el debido proceso. Dijo que lo había registrado en línea. Y si yo le ponía las cosas difíciles, podría alegar que el perro tenía derechos. ¿Derechos? Le pregunté de dónde había sacado el dinero. Sonrió y dijo que había usado mi coche. Dijo que suponía que no me importaría, ya que siempre había ayudado a la familia. La miré fijamente. Al perro. Al chaleco. Ese momento fue como un clic final en mi cerebro. No se quedarían hasta que todo se resolviera. Se estaban asentando. Reclamando territorio. Creando reglas. Armando la dinámica familiar. Convirtiendo las zonas grises legales en ventajas tácticas. No grité. No discutí. En cambio, me quedé allí un buen rato y dije, de acuerdo. Luego salí. Me senté al borde de la piscina. Y llamé a un abogado. Le conté todo. Me preguntó si tenía documentación. Le dije. Tengo un libro entero. Me explicó las reglas, siempre y cuando no pagaran alquiler ni tuvieran contrato de arrendamiento. No estaban protegidos por la ley de inquilinos. Pero sacarlos sin luchar aún requeriría planificación. Tenía que evitar las amenazas. Evite la confrontación. Y, sobre todo, evite darles cualquier tipo de influencia para que denuncien acoso. O daño emocional. Sobre todo ahora con el asunto del perro. El abogado dijo algo que no olvidaré. No solo estás eliminando gente. Estás desmantelando una estructura de poder. Hazlo quirúrgicamente. Acepté. Así que hice un plan. Tranquilo. Lento. Preciso. Que empiece el juego. Empecé a despertarme más temprano. No porque quisiera, sino porque tenía que hacerlo. Era el único momento en que podía pensar. Todos dormían hasta tarde. Julia no solía levantarse de la cama hasta el mediodía, a menos que tuviera que preparar una entrevista falsa. Mi mamá salió a eso de las 10 para preparar café y criticó la marca que compré. Mi papá se tomó su tiempo con las mañanas, estirándose en la sala, usando mi toalla de baño como tapete de yoga. Así que, si quería una hora de silencio, tenía que levantarme a las 6. Ahí empezó la verdadera estrategia. El abogado me dio una lista de verificación. Lo primero que decía. Dejen de proporcionarles cualquier cosa que puedan afirmar que es compartida. Servicios públicos, comida, suministros. Si quería que se fueran, tenía que dejarles claro, sutilmente, que su presencia no formaba parte de un acuerdo. Sin compras compartidas. Sin tareas domésticas. Sin expectativas. Así que hice exactamente eso. Vacié el refrigerador. Tiré todo lo que no compré yo. He vuelto a etiquetar los estantes. Uno para mí. Espacio vacío abajo. Luego compré una mini nevera y la puse en mi habitación. La llené con lo que necesitaba. Cuando Julia me preguntó por qué no había leche, simplemente le dije que no la había necesitado. Quité la contraseña del wifi. Mi papá se dio cuenta al instante. ¿Qué le pasa al internet? Me encogí de hombros. Dije que estaba solucionando el problema.
Quizás cambiando de proveedor. Aún no estoy seguro. Le dije que le avisaría cuando volviera. Parecía molesto. Mi mamá parecía desconfiada. Cambié las bombillas de la habitación de invitados por unas tenues y naranjas que encontré en un cesto de ofertas. Dejé la rejilla de ventilación medio cerrada. Empecé a lavar la ropa a altas horas de la noche para tapar la cinta adhesiva programada de Julia en el refrigerador. También empecé a registrar todo de forma más agresiva. Tomé fotos de las manchas nuevas y las feché. Incluso pesé mi factura de servicios públicos y me di cuenta de cuando subía. Y envié copias de todo a mi correo electrónico. Por si acaso. Entonces llegó algo inesperado. Una visita. Un martes cualquiera por la tarde, entré en la entrada y vi un coche que no reconocí. Aparqué justo detrás de Julias. Al entrar, había un chico en el sofá, comiendo patatas fritas de mi plato. Julia me lo presentó. Mi novio, Matt. Al parecer, llevaba unos días juntos. No horas. Días. Le pregunté qué hacía allí. Me dijo que la estaba ayudando con unas cosas y que tenía derecho a recibir visitas. Tiene razón. Asentí. Le pregunté cuánto tiempo se quedaría. Dijo que no lo había decidido. Le dije que bien, pero que de ahora en adelante, si alguien más venía, necesitaba estar informado. Por escrito. Ella puso los ojos en blanco y dijo que estaba paranoico. Claro, Matt no puso los ojos en blanco. Matt parecía nervioso. Probablemente se dio cuenta de algo que ella no. Estaba invadiendo su propiedad. Sin invitación. Sin permiso. Al día siguiente, imprimí un cartel y lo pegué en la puerta principal. Residentes particulares. Entrada solo para personas autorizadas. El propietario se reserva el derecho de denegar el acceso. Todos los visitantes deben ser autorizados. Más tarde pillé a mi madre leyéndolo y susurrándole a mi padre. Empezaban a darse cuenta de que algo estaba cambiando. Entonces les tendí una trampa. Instalé 2 cámaras pequeñas. Una en la entrada y otra cerca del garaje. No están ocultas. Claramente visible. No se lo dije a nadie. Solo les dejé ver las lucecitas parpadeantes y que adivinaran que se estaba grabando. 2 días después, noté algo nuevo. Julia ya no llevaba al perro sola. Había dejado de dejarlo suelto. El desorden del pasillo desapareció. No dije nada. Simplemente lo anoté en el cuaderno. La cámara visible reduce el comportamiento del perro. El sábado por la mañana, mi papá entró en la cocina y me preguntó cuándo pensaba ir. Todos a cenar. Dijo que habían sido unas semanas difíciles y que nos vendría bien fortalecer nuestros lazos. Pregunté quién pagaba. Él dijo. Tú, por supuesto. Tú aprovechas al máximo. Le dije que no habría cena. Esa noche, me acerqué un paso más. Había escrito un documento. Una solicitud formal de salida voluntaria. Cortés, sin amenazas, pero firme. Indicaba las fechas y les recordaba que no tenían contrato de arrendamiento, ni propiedad, ni vínculos financieros con la propiedad. Dejé copias en cada una de sus habitaciones. No hablé del tema. Solo esperé. Mi mamá rompió el suyo y dejó los restos en la encimera. Julia usó el suyo como posavasos. Pero mi papá dobló el suyo. Carnoso. No dijo nada. El turno había comenzado. El silencio que siguió no era paz. Era planificación. Podía sentirlo. Después de dejar los avisos en sus habitaciones, la energía en la casa cambió. No era ruidosa ni dramática. Pero frío. Como una protesta silenciosa. Nadie mencionó los periódicos, pero cada uno reaccionó a su manera. Mi mamá dejó de cocinar. No es que lo hiciera a menudo, pero ahora insistía en decir que ya no estaba segura de que era suyo. Julia empezó a dar portazos como si tuviera 13 años otra vez. ¿Y mi papá? No dijo ni una palabra. Simplemente se quedó sentado en el garaje, trasteando con herramientas, haciendo ruido sin arreglar nada. Sabía que no tardarían en tomar represalias. Y tenía razón. Ese fin de semana, me desperté temprano y vi algo pegado en la pared del pasillo. Otro cartel impreso. Este decía, zona de respeto familiar. No se permiten gritos. No se permiten grabaciones secretas. Todos los conflictos se resolverán mediante diálogo familiar. Fue en un sentido cómico. Querían ser graciosos, creo. O burlarse de lo que yo hacía. De todas formas, no importaba. No lo quité. Simplemente le tomé una foto y la agregué a la carpeta. Ya había estado hablando con un amigo mío, Josh, que trabajaba en derecho inmobiliario. No era abogado, pero lidiaba con desahucios y problemas entre propietarios e inquilinos constantemente. Cuando le conté lo que estaba pasando, me comentó algo que no había considerado. Necesitas hacer que la casa sea incómoda. No ilegal. No peligrosa. Simplemente menos conveniente. Menos atractivo. Elimina las pequeñas comodidades. Así lo hice. Le quité las pilas al control remoto del televisor. Quité las perillas de la estufa cuando me fui a trabajar.
Apagué el interruptor del calentador de agua desde el panel exterior durante el día. Duchas frías. Sin freír. Nada de ver telebasura sin parar. No era malintencionado. Solo quirúrgico. Luego volví a cambiar la contraseña del wifi. Esta vez, cuando me preguntaron, les dije que estaba en mantenimiento. Julia la perdió. Dijo que tenía entrevistas próximamente. Le dije que la biblioteca tenía wifi gratis. Todos empezaron a retirarse más. Mi papá dejó de entrar a casa durante el día. Estaba triste afuera fumando y murmurando para sí mismo. Mi mamá se volvió pasivo-agresiva. Dejé notas en la nevera como, si compras manzanas para algunos, también para otros. Respondí cerrando la nevera con llave. Entonces Julia hizo su jugada. Llegué a casa y vi que el perro había destrozado uno de mis libros. No es uno cualquiera. Es el cuaderno. El que tiene toda la documentación. Las páginas estaban mordidas. Faltaban algunas. Habían arrancado un trozo por completo. Entré en su habitación y le pregunté qué había pasado. Ni siquiera lo negó. Quizás no deberías dejar cosas importantes tiradas donde los animales puedan acceder a ellas, dijo. No discutí. No grité. Simplemente volví a mi habitación, me senté y le envié a Josh todas las fotos, todas las páginas escaneadas, todos los mensajes de texto y notas que tenía guardados. Y luego le envié una copia a mi abogado. Esa noche, instalé una cerradura nueva en la puerta de mi habitación. Una con teclado. Digital, silencioso, indescifrable. Julia me vio haciéndolo. Dijo que estaba paranoico. Le dije que el otro día había visto al perro mordiendo un alambre y que no quería arriesgarme. Parecía confundida. No había alambre. Estaba sembrando dudas. A la mañana siguiente, hice algo más grande. Imprimí una carta formal. No de mí. Del abogado. Titulado, Aviso de terminación de la licencia implícita para ocupar el local. En pocas palabras, no tienes derecho legal a estar aquí, y esta es tu advertencia formal. Les di 3 días. La noche siguiente, mi madre se quedó al pie de las escaleras y dijo, si nos vamos, cortamos el contacto. No vuelvas cuando necesites ayuda. Dije que no volvería. Entonces ella dijo algo que me impactó. ¿Crees que ahora eres mejor que nosotros? Esa casa te cambió. No, dije. Que te quedaras ahí me cambió. Julia lloró. Mi papá salió de casa y no regresó hasta la medianoche. Los 3 días transcurrieron. Y entonces, en la mañana del 4.º día, abrí la puerta y encontré la sala medio vacía. Sin perro. No, Julia. Solo una nota. Tú ganas. Pero no esperen que lo olvidemos. No había terminado. Todavía no. Pero las paredes se agrietaban. El poder estaba cambiando. Y yo no cedía ni un ápice. El último en irse fue mi padre. Se quedó ahí, como quien espera una mejor oferta, paseándose por el garaje. Viendo deportes con el volumen bajo, como si significara algo. Al 5.º día, lo encontré en la parte de atrás de la piscina, mirando el agua como si tuviera secretos. ¿De verdad haces esto?, preguntó. Ni siquiera respondí. Esa noche, se fue sin decir palabra. Se llevó su taza, la de siempre, y nada más. Ni siquiera sus herramientas. 2 días después, los encontré todos amontonados en el garaje. Doné la mayor parte. Y así, desaparecieron. Al principio, el silencio me pareció sospechoso. Como si estuvieran esperando a la vuelta de la esquina. Como si fueran a volver a llamar o a llamar con alguna urgencia cargada de culpa. Pero no lo hicieron. Creo que se dieron cuenta de algo que les asustó más que perder el control sobre mí. Que había dejado de necesitar nada de ellos. Intentaron una última incursión. Unas semanas después de irse, mi equipo me reenvió sin querer un mensaje grupal sobre un fin de semana familiar en el lago Tahoe. Cabaña, comida, e incluso unas camisetas a juego ridículas con la frase La familia es lo primero, impresas en la parte delantera. No estaba en la lista de invitados. No recibí ninguna llamada ni mensaje. Ni siquiera una disculpa falsa. No me olvidaron. Me excluyeron. A propósito. Mi mamá publicó fotos de ellos sonriendo en un barco, sosteniendo vasos de plástico como si fueran la familia Kennedy. Subtitulado con, solo el equipo real esta vez. Paz y amor, corazón rojo. Julia comentó debajo con 3 emojis de risa y un emoji de perro. Se suponía que dolería. No fue así. Porque la cosa es así. Ahora, cuando llego a casa del trabajo, abro la puerta y lo único que oigo es mi propia respiración. No huele a perro. No hay notas en la nevera. No hay reglas pegadas en las paredes. La piscina está limpia. Mi habitación está cerrada con llave. En la mini nevera solo cabe lo que me gusta. Hasta tengo un gato. Tranquilo, independiente, sin dramas. Solo buena onda. A veces me siento en el patio con una copa. Luz adentro. Música baja. Y piensa en cómo todavía creen que me están castigando al excluirme. La verdad es que me ahorraron el problema.
Desde entonces, no me han invitado a ningún día festivo. Ni a acción de gracias. No es Navidad. Me enteré por alguien que mi madre les dijo que sí. Me voy por mi cuenta. Como si me hubiera unido a una secta o algo así. Que lo piensen. Porque ahora, esta casa es mía en todos los sentidos. Y por primera vez en mi vida, también lo es mi paz.